Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Las víctimas y las denuncias por violencia machista han aumentado en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2021, Antonio Martín. Sí, incremento de un 10% en ambos casos. Además, según los datos del Poder Judicial, la inmensa mayoría de sentencias dictadas entre julio y septiembre fueron condenatorias. Amplía Mariola Lourido. Y hay además una novedad importante. En este último balance aumentan las denuncias presentadas por la policía con los atestados policiales y también se registra un incremento de los partes de lesiones por malos tratos presentados por los médicos. Ángeles Carmona es la presidenta del Observatorio del Poder Judicial. Por lo tanto, hay que felicitar la labor que tanto los médicos como las fuerzas coercivas del Estado están haciendo para poder sacar a las víctimas de ese círculo de la violencia tan difícil. Más del 70% de las 50.000 denuncias recibidas en juzgados y comisarías entre julio y septiembre las interpusieron las propias víctimas. También, tras las reformas legales, siguen creciendo las suspensiones del régimen de visitas y custodias a padres maltratadores con orden de alejamiento. Por lo demás, España ha incrementado sus compras de gas a Rusia, mientras hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea estudian nuevas sanciones precisamente contra ese país. España aumenta sus compras a pesar de que las importaciones de gas en general se han reducido por primera vez en más de un año. Informa Sira Valdés. Un 69% aumentaron concretamente las importaciones de gas ruso en octubre, por lo que en lo que va de año España ha comprado a Rusia un 57% más de gas que en 2021, aunque siguen siendo Argelia, Estados Unidos y Nigeria los países que más gas natural nos venden, y pese a que las importaciones han caído en octubre un 22% en comparación con el mismo mes del año pasado. Por otro lado, España triplicó en ese mismo mes sus ventas de gas natural a otros países, con un 40% del total. Italia es el principal destino de esas exportaciones, según los datos que acaba de publicar Cores, que son además las mayores desde que se empezaron a recopilar datos en 2010. El candidato del PSOE a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido hoy que se cree una conferencia de alcaldes de las grandes ciudades al estilo de la conferencia de presidentes autonómicos. Además, ha dicho cuáles son sus límites de cara a un futuro gobierno socialista en la ciudad condal. Las líneas rojas tienen que ver con las líneas rojas de los, yo diría para simplificarlo, de los extremistas de toda índole. Nosotros somos un partido socialdemócrata, catalanista, federalista y somos un partido central. Y no queremos, la gente decide y la gente vota, pero no contemplamos bajo ningún concepto acuerdos con partidos extremistas, y ya se me entiende perfectamente. Entre hoy y mañana se celebran las últimas sesiones del año en el Parlamento alemán, y entre los temas de debate está la operación contra el grupo golpista de extrema derecha que fue desarticulado la semana pasada. El asunto va a pasar por distintas comisiones y, de hecho, esta misma semana el gobierno germano estudia una nueva ley para fortalecer las instituciones del país. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Tanto la Comisión de Asuntos Jurídicos como la de Interior del Parlamento alemán se reúnen en sesión extraordinaria para tratar la desarticulación el pasado miércoles de un grupo que planeaba dar un golpe de Estado. Entre los 25 detenidos se encontraban oficiales del ejército, agentes de policía y una exdiputada del partido de ultraderecha Alternativa por Alemania, lo que ha encendido todas las alarmas. Los conservadores, principal grupo de la oposición, quieren saber si los detenidos podrían haber sido advertidos de antemano para que pudieran haberse llevado armas y otras pruebas antes de la redada. El tema ocupará a sus señorías también en la Comisión de Control Parlamentario, que se reúne a puerta cerrada. Algunos grupos presionan además para que se debata en sesión plenaria en el Bundestag antes de que termine el año. De vuelta a nuestro país, hoy se ha conocido que un niño de 13 años ha muerto tras desplomarse mientras jugaba un partido de fútbol en Málaga. Desde allí informa Jesús Sánchez. Era jugador del Club Deportivo Puerto Malagueño en el barrio de Ciudad Jardín. El accidente se producía cuando faltaban apenas 5 minutos para que terminara el encuentro de tercera andaluza infantil. El menor cayó desplomado en el mismo terreno de juego. Hubo varios intentos de reanimación por parte de efectivos de la policía local y de los servicios de emergencia del 112 Andalucía, pero fue imposible. Desde el club esta mañana han trasladado el pésame a los familiares. Tiempo ya con Paco Jo para la información del Mundial de Qatar. Todo el Mundial de Qatar en la cadena SER. Luis de la Fuente va a ser presentado en unos minutos como seleccionador español. Conectamos con nuestros enviados especiales en Qatar. A las 12:30, acto de presentación del nuevo seleccionador nacional, con la presencia de Luis Rubiales, la ratificación de la Asamblea y la lógica gran expectación. Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Antón Meana, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Superado el trámite de la Junta Directiva, dentro de media hora será presentado en esta sala en la que está la cadena SER Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional. Anoche contamos en Carrusel Canalla que la semana pasada, el jueves, cuando llegaron de Doha, se produjo una llamada telefónica entre Molina y Luis Enrique para comunicarle que no iba a ser renovado. No habló en esa reunión
Rubiales no estaba presente, aunque luego sí que hubo una llamada del presidente al ya ex seleccionador. Como digo, dentro de media hora, conferencia de prensa conjunta de Rubiales y Luis de la Fuente. Es la cita del día alrededor del Mundial, un Mundial que se retoma mañana con la semifinal Argentina-Croacia, que mide a Modric con Leo Messi, del que hablaba el croata en la 1. Claro, Leo es muy grande, es mejor jugador de ellos y vamos a tener muchas dificultades de pararlo, pero estamos preparados y vamos a dar todo y ojalá eso va a ser suficiente para estar en la final. Modric, Messi y qué más alrededor de la primera semifinal. Doha, Lluís Flaquer, muy buenas tardes. Muy buenas, en hora y media arranca oficialmente la previa de la semifinal con la rueda de prensa de Scaloni y Tagliafico, después turno para los croatas con Dalic y Perisic. Por la tarde, última sesión de entrenamiento de ambas selecciones, pendiente Argentina de Di María, se le espera en el 11, Rodrigo de Paul también recuperado, Scaloni pierde por sanción a Acuña y Montiel. En Croacia no hay bajas, el partido lo va a pitar el italiano Orsato. Croacia quiere jugar su segunda final consecutiva, Argentina volver a ella 8 años después. En el recuerdo, el último partido entre croatas y argentinos fue en el pasado Mundial y los de Modric derrotaron en primera fase por 3-0 a la selección de Messi. Gracias, Flaqui, ese es el resumen de la actualidad deportiva hasta ahora. Desde las 3 en Carrusel, el análisis y el próximo contacto con la información a la 1 en el boletín horario y en cualquier momento que haya noticia con los enviados especiales a Qatar de la cadena SER. Es todo, sigo hoy por hoy con Ángeles Barceló y la información actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos.